Existe una creencia o idea que vaga por ahí, acerca de que el futuro no está siendo construido día a día, sino que es el arte y la imaginación, a través de escritores, cantantes, guionistas, los que lo van creando. La concepción encuentra sustento en escuelas metafísicas que enseñan que aquello que decimos es un decreto de lo que ocurrirá. En 1964 un muchacho de nombre Rick Evans escribió la letra de lo que luego se convertiría en una canción que figuró entre muchas otras en una época dorada de la música, y que hasta cierto punto no consiguió el éxito que hubiera merecido, por más que fue un éxito con millones de discos vendidos. Jagger y Evans no aparecen en importantes enciclopedias del rock, a lo mejor porque esta pieza fue la única que hizo surco. El Wikipedia en español apenas les da unas líneas y las páginas personales de cada uno no han sido creadas aún. Es bastante poca la información sobre ellos. Con todo, se puede decir que Denny Jagger nació en 1944 y Rick Evans en 1943, falleciendo en febrero del 2018, en fecha de la que tampoco hay mayor precisión. Se conocieron en la universidad y tras varias idas y venidas terminaron conformando el dueto. La canción en cuestión fue su único número 1, posición que conquistó en 1969. La pregunta es, ¿cómo el autor pudo ver lo que narró en las líneas del tema? En una entrevista para la revista Forbes, el superviviente Jagger afirma que su compañero le confesó haber sido abducido por extraterrestres y así vio el futuro. ¿Se trataría de un chiste o es que hablaba en serio? La mayoría pensaría que, claro, solo es un chiste. El entrevistado no indica en qué momento lo dijo Evans. Si solo fue una cosa espontánea o es algo sobre lo que haya insistido desde siempre. Lo que Denny Jagger revela es que la canción se escribió en una noche de fiesta. Entremos en contexto. 1964 fue un año de mucha efervescencia. La juventud estaba convulsionada. Había hecho eclosión la Beatlemanía y todos querían ser como los liverpoolenses. Sin embargo, no era únicamente de música que se llenaba la cultura de la época. La literatura tenía en los beatniks a una rama de mucha influencia y el cine exploraba nuevas formas apoyándose en los adelantos técnicos. Las películas de terror como Los pájaros de Hitchcock se valían de los nuevos efectos especiales y ganaban terreno. Pero no hay que olvidar al género ciencia ficción, que mucho se había desarrollado en los años 50. Y había razones para ello. No solo el comienzo de la carrera espacial que dio inicio el lanzamiento del Sputnik soviético en 1957. La aparición de una nueva temática, la temática ovni, que pálidamente surgiera en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que tuviera en episodios como el famoso caso Roswell de 1947 mojones ineludibles, marcaría nuevos rumbos. Los ovnis, el espacio, los viajes estelares, el futuro lejano, el destino de la humanidad, se entremezclan para crear un innovador escenario que dio lugar a canciones tales como en el año 2525, Acuario del grupo Quinta Dimensión, A 2000 años luz de casa de los Rolling Stones, entre muchas otras, o películas como la afamada Odisea del espacio de Stanley Kubrick, pero que en verdad no eran más que ideas que tenían origen en obras anteriores de autores como Aldous Huxley, H. G. Wells, Ray Bradbury y hasta Julio Verne en el siglo XIX, propuestas arriesgadas como la de Orson Welles y su programa radial de la invasión extraterrestre en 1937, basada en la Guerra de los Mundos, o incluso Howard Philip Lovecraft con su visión sombría y terrorífica, a principios del siglo XX. Lo dicho en esta breve síntesis muestra de qué forma se abrió la mente hacia conceptos futuristas que evidentemente inspiraron a Rick Evans a dar letra a su obra cumbre. Aún así, todo esto parece poco para considerarlo cimiento de las ideas narradas en la canción. Ni siquiera Nostradamus habría podido ver con tanta claridad los hechos que se cuentan en tan escasas líneas, muchos de los cuales ya son realidad y otros que, si bien no lo son todavía, es posible avizorar con un mínimo de observación y análisis.
La canción tiene 8 estrofas de 4 versos y un cambio de ritmo a modo de puente para luego volver a la estrofa 1 y retomar el ritmo hasta desaparecer. La letra dice lo siguiente. En el año 2525. Si el hombre sigue vivo. Si la mujer puede sobrevivir. Pueden encontrar. En el comienzo el texto nos coloca en un futuro dubitativo acerca de la presencia humana. Menciona al hombre pero más que en un sentido genérico lo individualiza, hombre y mujer. Si no murieron, si sobrevivieron, verbo que contiene la idea del transcurso de guerras, contaminación y destrucciones. Prosa que se traduce en, si después de todo esto no perecieron aún. Y cierra con un enigmático, ellos pueden encontrar. Luego, 1010 años más tarde, en el año 3535. No necesitarás decir la verdad, ni no decir mentiras. Todo lo que piensas, haces y dices. Está en la pastilla que tomaste hoy. El uso abusivo de las pastillas comenzó en esa época. De hecho, la canción de los Rolling Stones El pequeño ayudante de mamá de 1966 trata de ese asunto. No obstante ello, el autor ya visualiza un consumo infinito de algo que bien podía ser pasajero. Al día de hoy un tema que se ha puesto de moda es el de la salud mental, para lo cual los psicólogos o psiquiatras recurren de inmediato al recetado de pastillas como medio de solventar la situación. Y recurro a este ejemplo porque si bien una pastilla puede tener cualquier uso, un resfrío, una infección, a fin de cuentas una aspirina es una pastilla, está claro que no alude a cualquier pastilla. El autor escribió, lo que piensas, haces y dices está en la pastilla que tomaste hoy. La pastilla es entonces un vehículo de control y determinación para el actuar, expresar y relacionarse. La estrofa 3 avanza otros 1010 años. En el año 4545. No necesitarás tus dientes, no necesitarás tus ojos. No encontrarás nada que masticar. Nadie te mirará. Esta estrofa y las dos que le siguen son aterradoramente proféticas y apocalípticas. A saber, no hay necesidad de dientes ni de ojos, pero no por no tenerlos, sino por no precisarlos. Y esto es porque no hay nada que masticar ni que ver. No haber nada para masticar se puede interpretar de dos modos. O bien porque ya no hay alimentos en el planeta, y esto recuerda la antigua profecía que reza que recién cuando se corte el último árbol, se pesque el último pez y se envenene el último río, entonces el hombre se dará cuenta de que no puede alimentarse de dinero. O bien por una razón que se devela en la siguiente estrofa. A su vez que nadie lo mire a uno parece indicar una idea de soledad, de ensimismamiento, cosa que está pasando en gran medida en los tiempos actuales, donde las personas viven pendientes de los celulares y del mundo virtual y poca comunicación directa existe. En la estrofa 4 vuelven a transcurrir 1010 años. En el año 5555. Tus brazos cuelgan flácidos a tus costados. Tus piernas no tienen nada que hacer. Alguna máquina lo hace por ti. Llega aquí la respuesta a la incógnita planteada en el verso anterior, donde no se precisaban dientes. Tampoco brazos ni piernas porque una máquina lo hace todo. Se trata de una imagen desoladora, esclavista. Personas postradas, anegadas, inválidas. Maquinizadas. De hecho, la imagen nos acerca a una profecía que ha sido atribuida a la vidente búlgara Baba Ganga, quien vaticinó que el hombre va en camino de ser una máquina, y su sentencia y la letra de esta canción de a poco van encontrando asidero en la maquinización que se está viendo y viviendo en este siglo XXI, a costa de la globalización, la internetización y la homogeneización en las tendencias de las formas de pensar impuestas actualmente. La frase una máquina lo hace todo es la síntesis de un tipo de conducta que ya está encaminada hoy en día, para comer, para comprar, para pagar, cada vez son más los que recurren a un botón, un enlace en el celular o la computadora. 1010 años más y llega la demoledora quinta estrofa. En el año 6565. No necesitarás marido, no necesitarás mujer. Escogerás a tu hijo, también escogerás a tu hija. Del fondo de un largo tubo de vidrio.
Repito, la canción fue escrita en 1964 y se grabó por vez primera en 1967. El nacimiento del primer bebé de probeta se hizo esperar hasta 1978. Obsérvese. Si bien las primeras noticias de este experimento en humanos datan de 1973 y en conejos se empezó a estudiar en 1954, eso no era más que una hipótesis cuando Evans lo concibió. Solo esto ya muestra un vaticinio escalofriante. Aún así, las líneas de la estrofa encierran algo más que pienso es lo que verdaderamente quiso decir el compositor. Si el hijo se elige de un tubo y por ello no se precisa esposo ni esposa es porque el acercamiento físico está vedado. Las personas están tan aisladas que ni siquiera existe el contacto carnal. Y este quizás sea imposible si los humanos son máquinas ya. Al mismo tiempo, el escoger al hijo de un tubo transmite la idea de una frialdad absoluta, propia de un robot o de seres programados, en todo el sentido del término. La idea central de esta canción es un canto rebelde de una protesta contra los desastres de la raza humana. El resto de los versos cambian su concepción a una mirada devocional, casi se diría religiosa. La estrofa 6 disminuye la constante y viaja 945 años. En el año 7510. Si Dios viene, ya debería haberlo hecho para entonces. Tal vez mire a su alrededor y diga: supongo que es hora del día del juicio. Las líneas guardan un dejo de decepción. Eso de la llegada de Dios que debiera haber sucedido ya traslada al oyente hacia la fe cristiana de la segunda venida del Salvador en la persona de Cristo, dando a entender un resultado tardío, acusando de que es algo que ya debería haber pasado. Y finalmente el convencimiento por parte del Creador de que el momento de juzgar ha llegado. La estrofa 7 vuelve a variar el lapso, ahora a 1000 años exactamente. En el año 8510, Dios sacudirá su poderosa cabeza. Dirá: estoy contento con lo que ha sido el hombre. O lo derribará y empezará de nuevo. Aquí continúa en la misma tesitura de la estrofa anterior pero con una disyuntiva, la de un Dios que acepta esta historia escrita por la humanidad o resuelve barajar y dar de nuevo. Para la estrofa octava transcurrieron 1085 años. En el año 9595. Me pregunto si el hombre va a estar vivo. Tomó todo lo que esta vieja tierra puede dar, y no ha devuelto nada. Tal cual se acercase a un final, esta estrofa es la única que prácticamente nada aporta. Parece ser un resumen. Se vuelve a preguntar si todavía existirá el hombre y agrega una queja, natural y obvia, la del ser humano que explota el medio ambiente, gasta los recursos, destruye el planeta sin dar algo bueno a cambio. Finalmente llegando al punto donde la melodía hace una llanura y toma un tempo lento, dice: ahora, han pasado 10.000 años. El hombre ha llorado 1 billón de lágrimas. Por lo que nunca supo. Ahora, el reinado del hombre ha terminado. Pero a través de la noche eterna. El centelleo de la luz de las estrellas. Tan lejano. Tal vez solo fue ayer. Se trata de un cierre. Más que de la canción, un cierre de la historia. Es el año 10.000. Han pasado las desgracias, representadas en las billones de lágrimas, y es el fin de la humanidad al decir el reinado del hombre ha terminado. Existen muchos testimonios que señalan que al morir se ve una luz abrazadora. En este final de la civilización humana aparenta verse esa luz en forma de un centelleo de estrellas en un viaje por la noche eterna. La visión del compositor en esta sección es onírica y antagónica, tan lejos que tal vez solo fue ayer. Dicho esto, retoma donde empezó, en el año 2525. Si el hombre sigue vivo, si la mujer puede sobrevivir, puede que encuentren. Estamos ante una pieza deslumbrante. No he referido en este video aspectos musicales de la composición pues no interesan aquí. Respecto a lo que sí nos importa, debo decir que seguramente sea el único misterio para el que no tengo respuesta. Es un imposible saber de dónde sacó Rick Evans inspiración o información para armar esta obra maestra.
A duras penas, intentando descartar la posibilidad de una evidencia, podría decir que algunas de las ideas se basaron en conceptos previos. La frialdad, la mecanización, como en la historia de Fritz Lang para dar guión a su película Metrópolis de 1927. Con todo, se requeriría de una imaginación muy certera para concebir el texto de In the Year 2525 tal como el autor lo hizo. Para viajar a un tiempo del que hoy, año 2025, nos separan 500 años, tantos como el tiempo que ha pasado desde la llegada de Gaboto al Río de la Plata. Definitivamente la década del 60 fue un despliegue de talento y de creatividad abrumadora. Gracias. Los espero en el próximo capítulo para seguir revelando misterios.